Hoy el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer que Santa Cruz ha ganado un escaño en esto de la redistribución con los datos que han salido del INE y que Chuquisaca ha perdido un escaño. Evidentemente la noticia no ha agradado ni a cruceños ni a chuquisaqueños. De todas formas, ya la Asamblea Legislativa Plurinacional esta tarde ha recibido ese proyecto de ley para justamente que la Asamblea en pleno revise y acepte lo que el Tribunal Supremo Electoral le está pidiendo. A ver, estamos ya con don Fabián Yaksic, que es especialista en autonomías, para poder hablar de esto, pero vamos a ver este dato primero, por favor, porque esto es justamente lo que hoy se ha conocido. Estamos reprogramación de créditos, por favor, si podemos. Es la cuestión de la redistribución de escaños. La redistribución de escaños. A ver, antes Santa Cruz tenía 28 diputaciones. Ahora va a tener 29, ¿no es cierto? 29. Chuquisaca antes tenía 10, ahora se va a quedar con 9. Los demás departamentos van a mantener su mínimo de escaños: Pando 5, La Paz 29, Cochabamba 19, Oruro 9, Potosí 13, Beni 8 y Tarija 9. Mil disculpas por el título, pero bueno, ahí está. Ese es el detalle que se ha conocido el día de hoy y evidentemente ha habido reacciones. Reacciones en Santa Cruz, reacciones en Chuquisaca, reacciones en los legisladores de ambos departamentos también. Don Fabián Yaksic está con nosotros, que es especialista en autonomías, para conocer también su criterio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. A ver, por ambos lados han dicho de que los culpables son los datos del censo que ha publicado el INE. Buenas noches, Miriam, tanto gusto. Bueno, estamos en un contexto de una absoluta falta de credibilidad y de legitimidad de los resultados que arrojaron el censo, y claro, es lógicas las reacciones por las expectativas enormes que se han creado, especialmente en el departamento de Santa Cruz, que decían que tenían 4 millones y pues no pasaron de 3.100.000 según el INE. Y claro, estos resultados, las consecuencias del mismo son estas primeras, que tiene que ver con esta incidencia política del censo, esta redistribución de escaños en la Cámara de Diputados, como ya es costumbre, que se lo viene haciendo ya hace más de 4 décadas que tenemos este sistema, que tiene un mecanismo, Miriam, de compensación a los departamentos más pequeños, yo diría doble compensación. Una es en la Cámara de Diputados, que se utilizan criterios de mínima asignación parlamentaria por departamento, se toman en cuenta consideraciones de ingreso medio, de situación de pobreza y por supuesto temas de población. Pero digo doble compensación porque además recordemos que los departamentos, cada departamento recibe o tiene la posibilidad de elegir además 4 senadores por departamento, y esa ya es una compensación extraordinaria para departamentos absolutamente menos poblados. Y claro, esa doble compensación hace que de alguna manera los departamentos menos poblados tengan una representación mucho más importante de la que podrían tener si solo se aplicaran criterios de proporcionalidad de población. Pues Santa Cruz, La Paz, Cochabamba podrían tener mucha mayor cantidad de diputados todavía, pero bueno, esas compensaciones se han estado dando durante tantas décadas. Nada más ver el hecho de la desproporción que existe. Pando, que tiene 130.000 habitantes hoy día según el censo, y Santa Cruz 3.100.000. 3.100.000 cruceños eligen 4 senadores en su departamento. 130.000 pandinos eligen también 4 senadores. Ahí vienen las compensaciones también. Y en la Cámara de Diputados ya es una tradición esta compensación a los departamentos menos poblados. Por tanto, muy difícilmente va a prosperar cualquier resistencia que puedan tener en el caso de Chuquisaca estos resultados por estos mecanismos de compensación que han generado pues un nivel más bien de satisfacciones para quienes ganan, claro, alguna preocupación para quienes pierden, pero estos mecanismos de compensación hacen que esas insatisfacciones de quienes pierden no sean tan complicadas. Sin embargo, haciendo el análisis solo con los resultados oficiales, que son los únicos que hay, son los que se van a aplicar finalmente, y sin conocer el proyecto de ley, está claro, como lo anunció ya el INE,
Santa Cruz estaría ganando 1, pero a costa de Chuquisaca. Sin embargo, en los datos que da el propio INE con los datos de población, es Potosí quien ha perdido, tiene una menor incidencia en el peso demográfico nacional. Potosí vendría a ser el que pierda en este caso, y Santa Cruz, por esa cantidad de incidencia que si bien es menor, podría inclusive pensarse en un par de asignaciones adicionales de diputados a costa de Potosí y Chuquisaca, que más o menos es lo que reflejarían las cifras que el propio INE nos ha dado a conocer. Pero bueno, eso lo determinará el análisis en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya analizando en detalle el informe técnico que tendrá que emitir el órgano electoral, adjuntando al proyecto de ley para esta reasignación de escaños, que por supuesto va a seguir en debate por esta definitiva falta de credibilidad que existe hoy en día con los resultados del censo. Correcto, señor Yassi, muy buenas noches. Denise Quiroga también lo saluda. Por favor, quisiéramos conocer su opinión acerca de esta redistribución. Evidentemente Santa Cruz y Chuquisaca no están de acuerdo. ¿Podría haber una revisión previa de estos resultados? ¿Alcanzarán los tiempos para luego hacer la redistribución? ¿O qué pasaría si en la propia Asamblea Legislativa no se aprueba esta redistribución de escaños? Bueno, es muy difícil que haya ninguna revisión del tema, porque tendría que revisarse el censo, los datos del censo, y eso parece poco probable que suceda. Tenemos un tema pendiente del INE que tiene que entregar a fin de año, fue el compromiso del director del INE, datos desagregados a nivel de segmento urbano y segmento de comunidades a nivel rural. Esto le permite al órgano electoral empezar a proponer la reasignación de las circunscripciones electorales, especialmente uninominales. Ese es el otro desafío, donde ahí se verá en detalle, y en ese es el momento en el que las gobernaciones, los gobiernos municipales deberían generar un mecanismo mucho mayor de involucramiento de estos datos censales que a nadie ha satisfecho, pero que van a tener la oportunidad de ver ese detalle. Ya cuando el detalle esté desagregado a ese nivel, ojalá los gobiernos municipales y gobernaciones sepan demostrar por qué estas ausencias que han habido en los datos y por qué estas diferencias terribles. Nada más tomando en cuenta, Denise, lo que nos ha dejado este comentario del director del INE, que le ha puesto muchas más sombras a los datos del INE, en el sentido de que en el caso del Departamento de La Paz, el propio director del INE reconoce que más o menos habría unas 200,000 personas que se habrían trasladado a sus municipios de origen. Y esto lo dijo pues como un comentario, pero viniendo del director del INE es muy grave lo que está pasando en el Departamento de La Paz, porque los municipios más poblados ocurre que se han despoblado más bien, en contracorriente de lo que se esperaba después de 12 años del censo. Va a haber mucha tela más que cortar con los datos censales, pero el siguiente dato que tenemos para cotejar la realidad territorial va a ser este dato desagregado, que para empezar a debatir la nueva delimitación de circunscripciones uninominales. Con el tema de reasignación de escaños, muy poco ya se podrá hacer, porque claro, los datos del censo, así como están, evidentemente se establecería como máximo 2 escaños más para Santa Cruz, o este 1 que establece el INE, a costa de Potosí y Chuquisaca, o Chuquisaca como ahora lo plantea el INE en su informe. Buenas noches, Fabián. La primera reacción del Comité por Santa Cruz ha sido: no se ha ganado 1, se han perdido 2 curules o 3, y plantea un nuevo censo. Por otro lado, Chuquisaca, los parlamentarios dicen: no vamos a aprobar algo que afecte a Chuquisaca. Ahora el conflicto está en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo cree usted que se podría resolver este entuerto, este conflicto? Hay quienes han planteado en su momento aumentar los curules o disminuir los supranacionales para contentar a todos. ¿Cuál cree usted que debería ser la salida que permita precisamente resolver, desactivar este conflicto? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto en saludarte. Bueno, se ha hablado mucho de los supraestatales, que no tienen nada que ver, porque no son parte
de los 130 diputados en la Cámara misma. Es una cuota adicional que se ha dado, porque además no son parte de los 130 diputados, que es la torta de distribución constitucional. Se ha añadido esta cantidad de supraestatales a los 130, así que eso es un resorte aparte. Si se anulara eso, no va a afectar en nada esta redistribución. Lo único que se tendría que hacer es que las gobernaciones y los gobiernos municipales realmente demuestren. No es suficiente con registros administrativos, es decir, hemos tenido tantas defunciones, hemos verificado que ha habido más nacimientos, qué sé yo, eso no es suficiente. Tienen que demostrar técnicamente que realmente ha habido importante omisión censal. Esta declaración del director del INE podría ser una gran oportunidad para establecer la omisión censal, y recordemos todos que hasta el día de hoy, después de cuántos meses ya de realizado el censo, hasta ahora el INE, como una irregularidad muy grave, no tenemos la información oficial de la omisión censal, que es el que podría determinar si se anula o no un censo que ha sido mal hecho, porque esa omisión censal es muy superior a lo que más o menos de manera internacional se mantiene, como se hizo en algún momento en Chile. Recordarán que se anuló el censo por una omisión censal muy grande y se repitió 2-3 años después. Pero bueno, ese debate todavía continúa, no veo que haya muchas posibilidades. Si esto prospera en la Asamblea Legislativa Plurinacional, seguramente se irán consolidando ya estas cifras y muy poco se podrá hacer hacia adelante, a no ser que la reacción de las regiones puedan ser demostrando efectivamente una omisión censal importante, que parece nomás que ha habido, especialmente en el caso del Departamento de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, y claro, eso dependerá de cómo se administran las reacciones en esto y cómo prospera o no en la Asamblea, que requieren mayoría para aprobar el informe y aprobar el proyecto de ley que modificaría la reasignación de escaños en base a este cálculo inicial que hizo el INE. Bueno, que tendría que haber mayoría, lo está diciendo el señor Yacine. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo en la Asamblea Legislativa? Porque es un único artículo que tiene este proyecto de ley: aprobar que Santa Cruz gana un escaño y que Chuquisaca pierde otro escaño. No hay más artículos. Bueno, sencillamente las elecciones generales se irá a las elecciones generales con la misma asignación que tenemos hoy día. Es decir, si no hay una modificación, el órgano electoral se basará en la norma que ya se tiene, la ley 421, que es la que está vigente, que es la que establece para La Paz 29, para Santa Cruz 28, etcétera, etcétera, que es la ley que está vigente de asignación de escaños, que es la que el órgano electoral tendrá que aplicar si no hay ninguna otra ley que modifique esto. Gracias por la aclaración. Realmente es un poco complicado ponernos de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahora la pelotita está en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Señor Fabián Yacine, como siempre, un gusto. Gracias, buenas noches. Lo mismo, buenas noches a ustedes.